presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. 16 minutos nos separan de las 4 de la tarde y tenemos 18 grados de temperatura, uno menos de la máxima que estaba pronosticada para hoy. Se siente el fresquito, ya desde ayer lo habíamos dicho, hoy lo mismo y bueno, ya lo vieron en plano. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Gustavo Subía, diputado del Partido Colorado, con el cual vamos a empezar a hablar en minutos nada más para darle la bienvenida oficialmente, pero antes un consejo para ustedes, porque la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas, con alimentación natural, productos libres de gluten, con menos grasa, cortes de carne de cerdo premium y envasados al vacío. Hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Y ya lo tenía en imágenes, lo decía, pero también le damos las buenas tardes al diputado colorado Gustavo Subía. Hoy ya en otro rol, ¿ya le había tocado venir como legislador? Como legislador, creo que ¿Ya sí. había estado? Creo que sí. No recuerdo con precisión. Sé que María Inés fue la última vez que estuve, que me atendió, que le mando también a Nano, pero sobre todo a ella. Porque ellos están todo el programa ahí, simplemente cuidándose desde sus casas, pero siguen formando No le crea. este programa. No les creo, no les creo. Pero no importa. Pero a María Inés le mandamos un saludo y que voy a extrañar. Vamos a ver a estas chicas, pero voy a extrañar aquellos diálogos picantes que con ella siempre tuvimos. Es verdad, así que es verdad. Un beso grande. Bueno, ¿cómo viene el tratamiento de la ley de urgente consideración en el Parlamento? ¿Se han establecido comisiones? Sí, entra por senadores, por lo tanto... Ya entró esta semana. La participación, claro, la participación de los diputados es más lateral, no es tan orgánica. Sin perjuicio de ello, han habido sí reuniones, esta semana hubieron 2 reuniones muy instructivas, muy interesantes, donde obviamente se opina de todos los temas. Yo me limito, soy prudente, a opinar básicamente sobre los temas de seguridad y estoy sí satisfecho, más allá de que no en todo existe acuerdo, hay sí diferencias, pero satisfecho con la estructura general del tema de seguridad. Lo que me permito recordar, siempre es bueno, para el Código de Proceso Penal que hoy nos rige, hubo una comisión que trabajó más de 6 años y después hubieron modificaciones. Esto se está trabajando en meses, porque a partir de que el Partido Nacional hace la propuesta, viene, y esto estamos hablando nada más que de un par de meses. Entonces, no es lo mismo tener 6 años, claro. Así que probablemente haya cosas en las que uno puede no estar de acuerdo, hay cosas que son más de detalle, cosas que pueden ser un poco más importantes. Quizá lo que no se puede en este momento acordar, con el tiempo pueden haber modificaciones como también la tuvo el Código de Proceso. Bueno, era una de las críticas que se hace al día de hoy por parte de quien ahora es oposición, principalmente el Frente Amplio, respecto a los tiempos para una ley de urgente consideración con temas que, como dice usted, llevaron tanto tiempo de discusión. Allí, ¿cómo se para usted en ese tema puntual? En el tema de seguridad me paro en que hay una pandemia en seguridad. Así como hay una pandemia por el coronavirus, abajo de la pandemia del coronavirus hay una pandemia de seguridad que obviamente no hace la eclosión pertinente porque esta otra la está de alguna forma apretando. La limitación en nuestros desplazamientos, la manutención en la casa, la menor circulación de trabajo y de bienes y de dinero hace que esa otra... Pero esa otra pandemia está latente. Así que esa otra pandemia absolutamente, y en la materia de educación también, y hay otras materias que quizás pueda discutirse, pero que son también importantes, hay necesidad de una ley de urgencia. En materia penal, en materia de seguridad, en materia de procedimientos policiales, en materia carcelaria, en materia de menores, es urgente. Es urgente desde hace años, añares diría yo. Y sin embargo, hay reformas que no se hicieron, que hoy son importantísimas, que de repente podemos abordar algunas de ellas, y en esa situación yo estimo que sí que hay que tratar en forma urgente estos temas. Quizás podríamos abordar cuáles son esos cambios, pero a la vez también me gustaría su respuesta a especialistas que están diciendo que podría ser una libertad al uso excesivo de la fuerza. Lo han dicho penalistas, lo han dicho criminalistas, que tienen ese miedo o que consideran que puede existir ese riesgo de aprobarse así como está. Claro. Si usted a su hijo, en su casa, lo dejó treparse a los sillones, meterse adentro de la estufa y sacar el tizne para afuera, entrar los perros y los amigos embarrados, y un día usted dice, no, pará chiquilín,
Vamos a dejar esos excesos, limpiate antes de entrar, no te subas a los sillones, no te cuelgues las cortinas. Obviamente aparece aquel pariente que lo dejó hacer todo eso y dice, uy, empezó la represión. Obviamente que los que propiciaron el sistema anterior del Código de Proceso Penal que hoy nos rige, de la Ley Orgánica Policial que hoy también nos rigen y que permitía, entre otras cosas, a ver si nos entendemos, vamos a empezar con lo que se deroga ahora en esta ley, la suspensión condicional del proceso. ¿Alguna de ustedes y de los oyentes se enteró de que una persona procesada por el hurto de un vehículo en Maldonado con valor de miles de dólares, y es un hurto especialmente agravado por ser una cosa expuesta al público, no es un hurto de una zanahoria, es un vehículo de miles de dólares, fue formalizado y se le aplicó por suspensión condicional de la pena la obligación de venir a lavarle el vehículo al dueño? ¿Alguno se enteró? Y entonces, ¿y alguno no dijo, pero ¿estamos locos? El instituto de la suspensión condicional del proceso es así. Usted cometió delito, no cometió una falta. Y delito de robar un vehículo, para poner ese ejemplo, para no hablar de otros, mucho más groseros que incluso han afectado otros bienes también muy caros. La persona comete delito y la víctima mira y dice, y el fiscal le propuso ir a hacer tortas fritas, o el fiscal le propuso pintar la puerta de una escuela, pero no se va a perseguir ese delito, no. Eso es por el proceso de... Por el proceso de hoy. Entonces, los que hoy critican y dicen se van a perder garantías, libertades, beneficios, y sí, libertades se tienen que perder en este desquicio que es el Uruguay, que repito, ahora por la pandemia de salud nos olvidamos, pero a veces alguna noticia que otra vemos. Entonces, igual, esa decisión fiscal después fue modificada o cuando se levantara la feria iba a ser modificada, ¿no? Después que la persona le pegan un tiro, que el otro venga y le diga, ay, qué mal que estuve. Ese fue uno de los casos tal vez, o por lo menos puede considerarse más absurdo lo que fue la resolución. No, pero fue modificada, no por la resolución en sí no fue absurda. La fiscal que intervino en el caso no hizo un absurdo, aplicó la ley. Pero después Y porque cuando suenan las alarmas, no digo del coche en este caso, las alarmas sociales, las alarmas de la prensa, las alarmas de las que la propia víctima dijo, yo no quiero eso. Entonces, ahí a la víctima decir, pero ¿sabe la cantidad de casos que no han salido a la luz y que se le aplica la suspensión condicional del proceso? O déjeme otro. El individuo la tobillera la rompía, le habían puesto, la destrozaba y sale unos cientos de dólares y iba ante el juez y decía, no, porque me tropecé y no pasaba nada. A la policía se la escupía o se la pintaba, como lo vimos todos en algunas de aquellas marchas, en consonancia con acontecimientos que estaban sucediendo en otros países, donde hubieron marchas donde el policía se paraba y lo pintaban con spray y nadie fue procesado. Y yo me pregunto todavía el caso de ese funcionario municipal que mintió sobre un eventual maltrato policial porque hubo videos luego que hacían observar la realidad. ¿Qué pasó con él? Y me puedo seguir preguntando por qué Pablo Goncalves salió a los 21 años y tuvo 3 muertes de mujeres jóvenes en su haber. Me puedo seguir preguntando 1000 cosas. Es decir, todo viene con la pregunta que usted me hacía. ¿Por qué hay gente que pone el grito en el cielo? Y porque el que sueña con un país de frutillitas que se ha caído, y yo creo que la mayoría de los espectadores ya no sueñan más con el país de frutillitas, hoy que derogamos la suspensión condicional del proceso, grita barbarie. No, barbarie no. Realidad de que la barbarie se está haciendo con los ciudadanos y contra los ciudadanos, y los ciudadanos estaban ya asustados antes del coronavirus. Ahora se le sumó el coronavirus. Cuando salgamos del coronavirus, vuelve otra vez el nivel delictivo y el pobre ministro del Interior que está tratando de hacer las cosas bien, pero no tiene marco legal. Esta ley marca marco legal y entre ellos para el ciudadano común con la legítima defensa. ¿Sabe cómo van a gritar cuando lean en detalle la legítima defensa? Porque tenemos poco tiempo y me gustaría que profundizara, como le había dicho, en un resumen. Estamos todos con la cabeza en la pandemia y no está de más recordar cuáles son los principales puntos que está modificando de aprobarse así como está, en este caso la ley de urgente consideración con respecto a seguridad. La legítima defensa, entre otras cosas, daría para hablar mucho y si nos queda poco tiempo, lamentablemente no se puede. Entre otras cosas, la legítima defensa va a defender y a interpretar con una mejor redacción
lo que desde hace muchos años, pero decenas de años, se viene malinterpretando en el Uruguay. La legítima defensa hasta ahora partía de la base que solamente frente al ataque directo de una persona uno tenía derecho a defenderse y que cesado el ataque, lo que la persona pudiera hacer violentamente contra su agresor era vendetta, vindicta, venganza. Bueno, la ley ahora va a poner las cosas en su justo término y aclara. Cuando lo que está en juego es la vida, por supuesto que uno no puede reaccionar a posteriori para agredir al que sale huyendo. Pero supóngase en los casos de que está en juego su patrimonio, que le están hurtando un vehículo con el dinero que llevaba adentro o con otra situación económica importante. Por supuesto, después va a haber que graduar las importancias. Bueno, la persona tiene derecho a defender. Porque la legítima defensa siempre ha dicho que no es solamente el derecho a la vida lo que se defiende todos los valores que sean pertinentes defender. Hay entonces un cambio importante, la persona va a poder accionar mientras se está cometiendo, que es un delito que se sigue cometiendo en la medida en que la persona se aparta con un botín, y esa persona va a tener entonces la víctima derecho a defenderse. La legítima defensa amplía también en las zonas rurales su marco a los galpones, a otras dependencias secundarias. ¿Y qué? ¿Usted solamente adentro de su casa ve la sombra que se le acerca y tiene derecho a responder? La gente en campaña, como muchos los han explicado, no agarra el teléfono. Acá se agarra el teléfono, se llama a la policía y la policía, por toda una serie de problemas y carencias y organizaciones, demoraba mucho. Bueno, en campaña, la persona puede llamar y la policía, aunque salga de inmediato, va a demorar 2 horas de repente. ¿Y qué hace el propietario rural? ¿Espera que lo maten a él y a su familia, como ha sucedido? ¿O que le faenen los animales unos por otros, que es la pandemia brutal de la vigilancia en campaña? Bueno, se enmarca entonces un amplio campo ahora para que la persona pueda ejercitar. Si hay abusos, como siempre se habla, de la policía también se le da una serie de facultades. Se viene el abuso. Mi amigo, los médicos, a ver, pero ¿no han abusado? Bajándolo un poco a tierra. Si yo veo... No, a tierra no. Estamos hablando sobre la realidad. No, por sobre eso mismo. Defenderse en campaña. Claro, pero ¿a qué vamos con defenderse? Para entenderlo un poco más y no cobrar al grito. Pero ¿cómo es cobrar al grito? No, defender la vida, defender a su mujer que no se la viole. Ustedes se enteraron de... En el caso de la vigilación, por ejemplo, ¿a qué está habilitada esa persona? La persona, ¿en qué sentido? Cuando está la agresión sobre la propiedad... Un animal, por ejemplo. Un animal que puede valer $20.000. Sí. Un animal que puede valer $30.000. Como ha sucedido que han faenado ¿Qué puede hacer animales. la persona? La persona, si se lo están hurtando, tiene derecho a usar la fuerza contra aquel que se lo está hurtando, aunque no esté en riesgo su vida. Pero eso no es de ahora. La legítima defensa eso lo previó siempre. Lo que pasa que por la mala interpretación de la ley, entonces se establecía como que eso no era defendible. La legítima defensa parte de la base de defender la persona o sus derechos. Sus derechos son también la propiedad. Por supuesto que los que critican van a decir otra vez la defensa del capital, la defensa del poderoso. No, señor, se le llevan la totalidad de lo que usted tiene abajo del colchón con lo que pensaba comprar la próxima casa. Por favor. Simplemente lo que planteo, porque a mí no me gusta empezar a levantar la voz, simplemente es... Le puede disparar. Pero mire que yo no levanto la voz. Hablo así con mis perros, hablo así con mi señora, hablo así con mis hijos, simplemente por las dudas de que los micrófonos estén bien puestos y no me pueden evitar. Lo van a escuchar perfecto desde sus casas los televidentes. ¿Le puedo disparar, por ejemplo, a esa persona? A esa persona sí. Hubo un caso notorio donde hace años fue procesada. Una persona, se le llevaban un bien de varios miles de dólares como era el vehículo y el delincuente se retiraba, la persona tiró, después se explicó que no fue intención de matar, sino de detener, de herir, sí, por supuesto, con tan mala suerte que mató. Esa persona fue procesada con prisión. Defendía su bien. La legítima defensa, déjeme que se la lea y le hablo bajito si quiere, pero... No es por eso, es simplemente porque a mí no me gusta... El que obra en defensa de su persona o derechos, ¿tá? Y hay una agresión ilegítima, hay un medio racional empleado, ¿cómo lo va a frenar? No lo va a frenar con una onda, al que se le va... Y en ese caso hay una falta de provocación, la persona tiene derecho a defender, él y sus bienes. En los últimos años... Está bien, pero no se entra digo por lo que señalaba Vero respecto a diversos actores que están cuestionando un poco esta realidad, ¿no se entra en un terreno muy sensible? No, se explica, le digo por tercera vez, que la legítima defensa es defender en forma la persona
o sus derechos. Derecho existe a la propiedad. Derecho existe a la libertad sexual. Si usted ve que están violando a una mujer enfrente a su casa, que resulta que es su hija, y usted tiene un arma de fuego, la están violando, el violador por un momento se retira de la proximidad física con la víctima, aunque todo indica que va a retornar, y usted dice, no le puedo disparar porque me van a aplicar la sanción penal, porque van a interpretar que no. No, señora, si están en esa situación, si hay que defender la libertad sexual de una persona y usted tiene un arma de fuego pero tiene otra imposibilidad, accione. Y la ley lo tiene que tutelar porque está en juego un derecho importantísimo como es la libertad sexual. Entonces, todo eso, por supuesto que estaría precioso para debatir, estoy a la orden para hablar pausadamente con quien sea, a los efectos de debatir. Todo esto son las hipocresías que el sistema penal tuvo durante décadas que ahora estamos reformando por suerte. Y la suspensión condicional del proceso, derogarla. Y aquellas libertades vigiladas donde se iban para la casa por 5 años, lo sanciona el juez a 5 años y lo mandaban para la casa. Ahora estamos bajando a que sea primario a 24 meses y hay 10.000 cosas más que ya le veo por las caras que se nos acaba el tiempo, así que no vamos a poder. Siempre es mi gran problema. Tenemos 3 meses para seguir hablando de la ley. No tenemos 3 meses. Hoy teníamos realmente un tiempo mayor, pero no importa, está bien. Es el Día de los Trabajadores también. Por eso, y laburando el Día de los Trabajadores, a pesar de que yo no comparto. Nosotras también. Lo dejamos a cuenta de una próxima. Queda cuenta, las comprometo. María Inés, te pido, por favor, que le digas a estas muchachas. Ella puede estar también del otro lado, siendo parte de este debate. A ver, si está, tiene que retuitear ya, y si no retuitea ya es que no está, así que le vamos a hacer. Vas a ver que sí. Gustavo Zubia, diputado del Partido Colorado, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros rápidamente nos vamos al flash de Subrayado, que ya está pronto, y volvemos con más en La Tarde en Casa.